Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Estamos en Madrid, que está acá. Tachame Madrid, porque ya estamos por hacer el primer show acá en Madrid. 18 de marzo está por arrancar la gira. Y ahora vamos a hacer una pasada general. Y dentro de muy pocas horas es mi primer show de Got Me Started Tour. Poneme grititos acá. ¿Cuántas cosas tengo para contarles hoy, chicos? Es que Francisco estuvo filmándome un montón durante estos días. Y todo lo que me estuvo filmando Fran con el celular durante esta gira, todo va a estar en mi canal de YouTube. Así que van a poder conocer muchísimas más cosas de lo que ya conocen. Bueno, estamos acá en el cuarto de Tini, que está, bueno, tocando la guitarra, y con un pequeño inconveniente. Que me enteré que Pepe viene hoy, o sea, era una sorpresa. Él me había dicho que no venía para el show de Madrid y finalmente hoy Paula, la diseñadora de algunos trajes del show, me dice, qué lindo que lo ves a Pepe, no sé qué. Le digo, no, Pau, no llega hoy Pepe. Le digo, pará, ¿quién te dijo que llega hoy? Voy corriendo a Pancho y le digo, Pancho, ¿hoy llega Pepe? Pudo haber remado Pancho un poquito, mirá. Me puso acá y me dice, hoy llega Pepe y le digo, no llega. Y me conoce y me vio la cara y me dijo, hoy llega. Y que pensamos con Tini hacerle una contra sorpresa. Esto no va a salir en ningún lado, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Mi canal de YouTube? En el canal de YouTube de Tini. Hola a todos, Pepe piensa que me va a hacer una sorpresa a mí, pero lamentablemente me enteré hace 3 horas que él está viajando para Buenos Aires. Para Madrid. Digo, para Madrid. Bueno, en este momento lo estoy yendo a buscar a Pepe. Estaba por llegar, ya estaba en el taxi y me dijo que estaba 5 minutos. Y vamos a pedir los cafés para llevar al cuarto de Tini. Soy tan chiquita que me voy a meter en el coso de las cocinas que cuando te traen el room service. Y obviamente ni se lo espera porque la sorpresa se la va a hacer él a ella. Pensando que me va a traer el room service. Voy a estar yo adentro. Vamos a hacer una contra sorpresa para molestarlo un poco a Pepe. Acaba de llegar Pepe, ya se está bajando ahí del taxi y le vamos a pedir que cuente bien cómo va a ser la sorpresa. Pobre, ni se espera lo que le va a pasar. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cómo va a ser? Le venimos a dar la sorpresa a Martina, me dice que me enojaba con ella ahora. ¿Por qué? Para que hubiese un poquito más de drama. Y ahora vengo a dar la sorpresa, acabo de llegar. Le tienen que ver la cara al señor Pepe, lo tenemos acá esperando a que llegue el room service. Así que, a ver Pepe, algo que quieras comentarle a Tini para cuando lo vea. Que habrás visto que me estoy enojando bastante contigo. Es un poco para montarte el paripé, pero nada. Es un romántico como pocos quedan el señor Pepe. ¿Room service? Hacele preguntas a Pepe. Pepe, bueno, acá le trajimos el room service. ¿Cómo vas? ¿Cómo te preparas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿cómo También hacemos? dos cafés y unas tostadas, ¿no? Sí. Te cago en la sorpresa. ¿Quién me la cagó? No. Y yo como otra persona, o sea, me enteré hace 2 horas. Tina. Me enteré hace 2 horas nada más. Ay, no. ¿Quién la cagó? ¿Me viste ahí abajo? La sorpresa, ¿no? Ay. Cayó en la trampa, Pepe. La vestuarista. ¿Cómo sabe la vestuarista? Hola, mi amor. Pepe. Les quiero contar también, que me estaba olvidando, que en cada video que haga yo les voy a hacer una pregunta. Y ustedes me las tienen que responder, obviamente, en los comentarios abajo. Es muy temprano, chicos. Oh. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el logo de mi marca? ¿Quién es? Van a tener que estar muy informados sobre todo mis videos de YouTube, o sea que si no saben una respuesta van a tener que fijarse en todos los videos para poder responderme la pregunta, ¿ok? Y en cada video les voy a ir mostrando a esas personas que sin ellas esto no hubiese sido posible.
acá en un ensayo general del show. Vamos a probar todo el show, los vestuarios, los cambios rápidos, que es lo que más cuesta. Ahí están los bailarines, entrando en calor. Tranquila, porque todavía no hay gente. We're gonna try. Maybe. Move fast as possible. Yes, I will. We'll wait. Have fun. I'm really, really impressed. Teeny is a professional. She's done this before, you can tell. She's been on stage, she's done like 300 shows. She's a professional, she's seasoned, she knows what's involved. I trust her, I have total confidence that she'll pull it together and she'll nail it every night, just like she did just now. Venga, venga todo, venga. Bueno, como les conté, este video de mi canal va dedicado a la banda de mi show. Chicos, digan hola. Hola. Básicamente les vamos a contar por qué sin ellos este show no se podría hacer. Bueno, yo estoy tocando con Tini hace como 6 años ya. Nos conocemos bastante, hicimos giras, grabaciones, de todo. Así que ya haber llegado a este momento es una alegría enorme. Estamos deseando que llegue la hora para empezar, así de guapos como estamos. Vamos a pintar esto y luego ya comenzamos. Estamos un poquito nerviosos, pero va a salir todo perfecto. Muy bien, estamos preparados. Es el momento, estoy subiendo literalmente. No lo puedo creer.